Hola amiguito, ¿cómo lo estás tú? Espero que bien, ¿verdad? Ya jueves, ¿verdad? Y entonces, amiguito, pues ¿qué lo crees? ¿Qué lo crees? Vamos a ver geografía, claro que sí. Bueno, el día de hoy vamos a ver, ¿qué crees? Un tema retichulo, bien chulo, el tema que vamos a ver hoy. Claro que sí, se llama el tesoro de nuestro país. ¿Eh? Pero no crean que ese tesoro que porque que venía Hernán Cortés, ¿verdad? Se quiso llevar todo, se quiso llevar el oro y la plata de México, ¿eh? Luego hicieron minas por donde quiera, porque sabían que aquí en México era un gran tesoro. Lo bueno que no se llevaron todo, ¿verdad? Y todavía existe en nuestro país un gran tesoro que ellos ni se imaginaron, ¿verdad? Como es, por ejemplo, el petróleo. ¿Sí? El petróleo, eso que sacan de abajo del suelo. Ese petróleo, no sabían, ¿verdad? Que era un tesoro, muchos le llaman el oro negro, porque cuando lo sacan está negro. Entonces, pero no nada más eso tenemos aquí en México. En México hay un montón, un chorro de mineral. Si sabes cuáles son los minerales, no lo sabes cuáles son los minerales. Su nombre lo dice, las minerales, mini de minas. ¿Y cuáles son las minas? Pues las minas son donde le escarban para abajo de la tierra, que se llama subsuelo, así le llaman, ¿verdad? Subsuelo quiere decir bajo del suelo, bajo, casi abajo, ¿verdad? Abajo del suelo, le escarban, así como el perrito cuando le escarba así, ¿eh? Y entonces, pero acá lo hacen con maquinaria especial. ¿Y qué creen que sacan? Sacan un chorro de cosas que utilizamos, ¿verdad? Como por ejemplo el petróleo, como ya dijimos, el oro negro, sacan la plata que cuesta mucho dinero, como mi anillo de plata, mira, que tengo aquí cuando yo me casé. Bueno, y entonces, ¿qué creen? También sacan el oro de abajo del subsuelo, donde le rascan así, ¿verdad? Sacan también el oro, la plata, el hierro. ¿Ustedes qué es eso? El hierro, con la que hace, por ejemplo, el hierro lo revuelven con el carbón, ese negro, ese que ven ustedes que dicen brasas. Es carbón, es brasa, y de ese carbón adentro, abajo, hay enterrado muchísimo carbón. Dicen que hace mucho tiempo, en la época de los dinosaurios, se quemaron un montón de árboles, muchísimos, y se quedaron enterrados allí abajo. Ahora se le llaman carbón mineral porque está bajo del suelo. Y ahí está enterrado. Y entonces eso lo revuelven con el hierro. El hierro es duro. Y más duro se hace cuando lo revuelven con el carbón. Entonces, cuando lo revuelven, ¿qué creen? Se produce el acero. ¿Y el acero para qué sirve? Un montón. Lo ocupan para hacer motores, ¿sí? Para hacer autos, trenes, aviones y un montón, un chorro de cosas. Barcos también. Barcos, lanchas, tanques de guerra, esos que lo hacen de acero, duros. También hay diamante, por ejemplo, el más caro de todos. También nuestro país
existen un chorro de cosas, minas que se están descubriendo hoy en día, ¿verdad? Y eso es la riqueza que hay en nuestro país, que ahorita vamos a ver, y jálate de una vez para allá, para que vayamos a tu libro, ¿verdad? Y vayamos a ver esa página de El Tesoro de nuestro país. Adelante, caminante. Sensacional. Bueno, mis amiguitos, ya estamos aquí en el libro y vamos a leer la carta. La carta, a ver qué mandan. Dice así: Don Ají, ¿cómo estás? Me llamo Daniela y vivo en Saltillo, una ciudad muy bonita. Te quiero contar que el año pasado descubrimos en la escuela que nuestro estado, o sea, Coahuila, ¿verdad? Está hablando de Coahuila, tiene muchos tesoros. Aquí se encuentran los yacimientos de carbón más grandes de México, o sea que hay mucho carbón abajo, si les cargan así, ¿verdad? Mucho carbón de México, en el cual las plantas termoeléctricas, ¿saben cuáles son las plantas termoeléctricas? ¿No sabes cuáles son las plantas termoeléctricas? Pues las plantas es donde hacen la electricidad, ahí la térmola es como un termo grandote, así como que tiene tu mamá, que le echan agua y sale el humito, así está también allá. Entonces, allí en las termoeléctricas se generan la 10ª parte de la electricidad que se utiliza en mi país. También en Monclova, una ciudad, ¿verdad?, de Coahuila, de Coahuila, se encuentra la planta siderúrgica con mayor producción de acero. La palabra siderúrgica, fíjate bien, es la palabra siderúrgica, significa acero, donde hacen el acero. Siderúrgica, ¿eh? Sí, dura, está duro, el acero es duro, ¿verdad? Por eso se llama siderúrgica, siderúrgica, con mayor. Y además tenemos el Museo del Desierto, hay puro desierto por ahí, ¿verdad? Está un museo que es el muy bonito y moderno. En él se exhiben los restos de fósiles de dinosaurios, ¿verdad? Allí están muchos dinosaurios que han encontrado. Y así, bueno, es muy bonito y moderno. En él se exhiben los restos fósiles de dinosaurios que se han descubierto en Coahuila. Pues aquí en donde se han encontrado mucho más, ¿verdad? Bueno, don Ají, me despido, espero que me escribas pronto y me cuentes los tesoros que tiene tu entidad. Te mando 2 fotografías. Hasta pronto. Aquí está, mira, aquí vemos una fotografía, ¿verdad?, de las siderúrgicas y de los dinosaurios, fíjate. Aquí el carbón, ¿verdad? Como hay mucho carbón ahí en Coahuila, que se produce, el carbón lo utilizan, como dice aquí, para hacer energía, electricidad, ¿verdad? Entonces, ahí se hace la electricidad. Ahí aquí vemos un dinosaurio Rex, ¿verdad? Museo del Desierto de Saltillo, Coahuila, ahí están muchos restos que han encontrado de dinosaurios que vivieron hace muchos millones de años, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver los tesoros de nuestro país, ¿verdad? Que está bien bonito, que nos vamos a divertir ahorita. Ok, dice: con el estudio de esta lección identificarás los principales lugares de extracción de minerales metálicos, no metálicos, energéticos. O así, ¿qué es eso, maestro? Esto yo no lo entiendo, que ya me está mareando. Así, lo que pasa es que, fíjate bien,
Hay varios tipos de minerales. Se les llama minerales, acuérdate, todo aquello que se extrae de abajo del suelo, las minas. Por eso se les llama minerales, acuérdate. Pero los minerales se clasifican. ¿Qué es eso? Van a decir, se clasifica, quiere decir que se dividen en tres partes, ¿sí? En tres partes. Uno que se llama minerales metálicos. ¿Cómo es eso? Metálicos quiere decir que están duros como metal, así son metales, ¿ah? Que están duros, 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 duros. Son los metálicos que le llaman, ¿sí? Esos son los primeros que hay, muchos de esos metálicos como el oro, la plata, el hierro, por ejemplo, son metálicos porque están duros, 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 así, ¿verdad? Y le pega la cabeza, ¡ay! Entonces, ese es metálico. Y el otro que se llama no metálico, ¿sí? No metálico quiere decir pues, que no es metal, ¿verdad? No metálico, no es metálico, quiere decir que está suavecito, por ejemplo, ¿verdad? Eso, ahorita vamos a ver los no metálicos. Entonces, hay algunos como, por ejemplo, bueno, ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Y el otro se llaman los energéticos. Los energéticos, ¿cuáles son los energéticos? Van a decir, pues los que ocupan para producir energía, o sea, muchas veces electricidad, por ejemplo, el petróleo vamos a decir que es energético, ¿sí? Es energético que lo sacan, todo lo que sacan de abajo del suelo, del subsuelo, luego le dicen son minerales, ¿verdad? Todos, 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 ya sea metálicos, no metálicos o energéticos. Si yo digo petróleo, ¿cuál es de los tres el petróleo? Metálicos, pues no está duro. No metálicos, pues tampoco está muy blandito, pero está blandito, pero como produce el petróleo energía, nos vamos a meter en los energéticos, ¿sí? Está en los energéticos. El carbón, por ejemplo, lo ocupan que para las carnes asadas, pero no nomás para eso, también lo ocupan en las fábricas para hacer energía, electricidad. Entonces, por eso el carbón está en los energéticos, ¿sí? Hay una piedra así que tiene mucha energía, ¿verdad? Que se llama uranio, así se llama, pero es bien peligroso, porque esa piedra es como si fuera una batería que tiene mucha energía, ¿verdad? Y entonces, y se lo ocupan para hacer, por ejemplo, la bomba atómica, ¿eh? Muchos, porque tienen átomos, ¿verdad? Entonces le llaman también, ¿verdad? Los energéticos, por ejemplo, aquí en México, hay una y está en nuestro estado de Veracruz, que es Laguna Verde. Muchos le llaman segura muerte, pero no, es Laguna Verde, que es allí donde se llevaron las piedras esas, el uranio, ¿verdad? El uranio, que es una piedra que tiene mucha energía y sacan de ahí la luz, de ahí la obtienen la luz, y eso es también el uranio, acuérdate, uranio, como si fuera el planeta Urano, ¿verdad? Así igual, uranio es energético también, es energético. Ahorita vamos a ver entonces, más adelante, cómo se clasifican todos. Entonces, los metálicos, no metálicos y energéticos. Vamos a comenzar. A ver, vamos, yo ya me adelanté. Daniela escribió sobre las riquezas minerales de Coahuila. ¿De dónde se obtienen energéticos? Se obtienen energéticos y materias primas para la industria. ¿Cuáles son los tesoros de tu entidad? Por ejemplo, nosotros estamos en Veracruz. Aquí también hay mucho petróleo, ¿verdad? Sacan mucho petróleo. En donde quiera hay aquí cerca, ¿verdad? Como Poza Rica, por ejemplo, por si las llaman Poza Rica,
Poza Rica quiere decir que había una poza llena de petróleo y era rica. ¿Rica en qué? En petróleo. Por eso le pusieron Poza Rica. Ah, no sabías eso, ¿verdad? Bueno, también Potrero, por ejemplo, mucho petróleo. Chicontepec, también allá en mi tierra. También hay mucho petróleo que han encontrado. Tuxpan, que es uno de los centros, ¿verdad? Donde hay barcos que llevan y traen petróleo. Para todo el mundo llevan el petróleo, principalmente para Estados Unidos. Para allá llevan mucho petróleo porque ellos ocupan mucho. Para Gran Bretaña, para España, toda Europa, ¿verdad? También para Japón, son lugares donde compran petróleo muchísimo, porque tienen muchas industrias también y México le vende mucho petróleo a ellos también, por eso hay dinero en México, no creas que no hay, aquí hay mucho dinero, por eso que tenemos muchos tesoros aquí escondidos, ¿verdad? Bueno, no más que muchos los han regalado, los han llevado de aquí, ¿verdad? Con eso, qué bueno que ahora ya llegó nuestro presidente Obrador y ahora ya lo está corriendo a todos esos, ¿verdad? Si quieren enriquecer nada más con nuestro petróleo. Bueno, entonces, dice, investiga en el diccionario el significado de la palabra mineral. A ver, ¿qué significa mineral? Esa sería la pregunta número 1. ¿Qué significa mineral? Te lo voy a dejar de tarea. Dice, después observa las imágenes y comenta con tu maestro, Chenteto y compañeros de clase para que se utilicen las siguientes. ¿Para qué se utilizan las siguientes minerales? A ver, vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos carbón, de ese que le echas tú a tu asador, ¿verdad? Muchos piensan que el carbón nomás sirve para calentar las carnes asadas y no. ¿Sabías tú que con el carbón se hacen, por ejemplo, hay un carbón duro que se llama grafito, ¿sí? El carbón lo convierten en grafito, ¿sí? Entonces se hacen los lápices, por ejemplo, ese negro que se pinta, ¿verdad? Se llama grafito, ¿sí? Entonces con el carbón, pues se utilizan, entonces se hacen para pintar, se hacen pinturas también con el carbón, ¿verdad? ¿Qué creen? Que con el carbón también se hace algo bien, el más caro de todos, también está hecho de carbón, que es el diamante, por ejemplo, está hecho de carbón también, y también esas brocas que hacen hoyos, todo bien, las puntas, ¿de qué creen? De carbono, puntas de carbono, es lo más duro que hay también, entonces le llaman punta de carbón para hacer las brocas, por ejemplo. El carbón también lo utilizan para calentar mucha agua, para hacer la electricidad. Allá se llaman las termoeléctricas, las calientan algunos con carbón, que le llaman carboeléctricas, así le llaman carboeléctricas. ¿Por qué? Porque utilizan el carbón para calentar el agua, para hacer la electricidad. Entonces se llaman carboeléctricas. Esta es la utilidad del carbón. Ahora, vamos a ver la plata, por ejemplo. La plata, que es el material blanco como mi anillo, mira, está de plata. Para hacer anillos, collares, la plata también, ¿verdad? Para hacer muchas cosas, lo que es la joyería, por ejemplo, principalmente. El oro, no va a ser que el oro ese, burro. No, ese oro, oro. Entonces, el oro para hacer monedas, por ejemplo, en muchos países o hacen monedas de oro,
cadenas de oro, gargantillas de oro, aretes de oro, relojes de oro. El mío no es de oro, ¿verdad? No me lo vayan a quitar, ¿eh? El mío es lo más corriente que pueda haber, ¿eh? Bueno, entonces, de oro, por ejemplo, hay muchas cosas que se hacen de oro, ¿sí? Hoy en día, los ricos tienen mucho oro también. Anteriormente, cuando Cortés vino, pues se quería llevar todo el oro de los indígenas, por eso es que se agarraron, ¿verdad? Y entonces andaban matando por el oro. Entonces, con el oro podemos hacer muchas cosas. También, por ejemplo, yeso. ¿Ustedes qué es eso, maestro? El yeso es como el cemento, ¿verdad? Que está bien abajo y les caron, ahí encuentran yeso. El yeso con tantita agua se pone duro, 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 y lo ocupan para la construcción, para hacer paredes, para hacer estatuas también, lo que son la escultura, por ejemplo, utilizan el yeso también, y también la sal. La sal, por ejemplo, es para la cocina, la utilizan, ¿verdad? También para le echan, yo veo que le echan al cemento para que se ponga más duro también, ¿verdad? Y así le echan sal a muchas comidas también que hay, para eso sirve la sal. ¿Y dónde sacan la sal? Va a ser del mar, ¿no es cierto? Hay muchos. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí en el norte de Veracruz, digo, en el norte del país, tenemos muchos lugares donde hay mucha sal acumulada, millones, toneladas, están ahí abajo enterradas también la sal mineral se llama, no es la sal de mar, es la sal mineral, le llaman, que están abajo, escondidos ahí, hay un lugar, ¿verdad?, que se llama de la sal, algo así, ¿eh? Es un lugar que se llama de la sal, que lo van a ver después ustedes en otros grados, creo que en quinto grado, sexto grado, ven ahí lo que es algo así de la sal, ¿sí? Un lugar donde hay mucha, pero mucha sal. Bueno, entonces, aprendamos más. A ver, los minerales, como dice, la minería viene de la palabra mineral, viene de la minería. Entonces, es una actividad económica primaria. A ver, ¿qué es eso? A ver, ¿por qué primaria? Recuerden que hay tres actividades. Está la primaria, así como cuando uno va a la escuela, ¿verdad? Dice, ¿dónde vas? Vas a la primaria, ¿sí? Pero no se refiere a eso que estoy diciendo yo ahorita. Primaria quiere decir que nosotros, hay gente que se dedica a trabajar, ¿sí? A trabajar. Y algunos trabajan en las actividades primarias. La palabra primaria significa primero, ¿sí? La palabra primaria es primero, así que quiere decir que primero lo que hace. ¿Y cuáles son las actividades primarias? Las primarias son los que están directamente en el campo, como por ejemplo la naranja, los que se producen naranjeros, pues se dedican a la primaria, actividades primarias. Los que siembran tomate, por ejemplo, también son actividades primarias. Los que se dedican al maíz, por ejemplo, también son actividades primarias. ¿Por qué? Porque se le llaman primarias porque son lo primero que encontramos en estado original, ¿sí? Lo primero, que no ha tenido transformación, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo voy y corto un plátano, por ejemplo, los platanales, los plataneros, por ejemplo, pues van, ¿verdad? Y ya está hecho, por eso se llama primaria, porque les encontramos tal como los da la naturaleza, ya. Ahí está el plátano, ahí está el maíz, ahí está el tomate. Los que se dedican a todo eso se dedican a actividades primarias, ¿sí? Y entonces la minería también es una actividad primaria. ¿Saben por qué? Porque todavía no lo han transformado, ¿eh? Todavía no se transforma. Por ejemplo, cuando yo voy a cortar una naranja, se llama actividad primaria porque todavía no
lo se ha transformado, todavía es una naranja, yo puedo partir, me puedo comer, ¿sí? El tomate, el chile, la cebolla, todo lo que es primaria. La ganadería, por ejemplo, el ganado, ya sea puercos, la vaca, todos los que se dedican a eso también son actividades primarias. ¿Por qué? Porque así es como lo encontramos en la naturaleza, no lo han transformado, ¿eh? Ya cuando se transforma, entonces ya se dice secundaria, ¿sí? Ya cuando pasan a la secundaria, quiere decir que ya va transformado, ¿sí? Secundaria. Es como los niños, por ejemplo, llegan a la primaria, no saben leer, no saben escribir, ahí les enseñan a leer y escribir, y ya cuando pasan a la secundaria, pues ya van transformados, ¿verdad? Ya saben leer, ya saben escribir, ya saben hacer cuentas, ya saben hacer muchas cosas. Y entonces, ¿dónde lo aprendieron? En la primaria. ¿Y la secundaria qué es? La industria de la transformación. Cuando ya va a estar transformado, se le llama secundaria, ¿sí? Acuérdense, la transformación, ¿sí? ¿Como cuáles? Por ejemplo, a ver, los que se dedican a hacer queso, por ejemplo, ¿a qué se dedican? ¿A la primaria o a la secundaria? El queso ya es transformación, ¿verdad? Ya, porque ya lo transformaron en queso, entonces es secundaria. Leche, la leche, los lecheros, primaria, ¿por qué? Porque la leche no la han transformado, pero ya cuando se transforma en queso, entonces ya es secundaria. A ver, el jugo concentrado de naranja, secundaria, porque ya la llevaron ahí a la juguera, ¿verdad? Como está aquí, mira, como una juguera como esta, y ya la transformaron en jugo extracción, ¿verdad? O la transforman también en limpiadores, por ejemplo, en perfumes o no, muchas cosas, ya lo transformaron entonces le llama secundaria cuando ya lo transforman, ¿sí? Entonces, esas son las actividades primarias y secundarias. Y los minerales se encuentran aún en las primarias, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía no han sido transformados. Ya cuando lo transformamos, ya, por ejemplo, el oro, ya cuando se produce, le ponen un anillo, un arete, entonces ya pasa a ser secundaria, ¿sí? Entonces, la minería es una actividad primaria, económica, ya que los minerales se extraen directamente de la naturaleza, eso es, ¿sí? Entonces, de lugares llamados yacimientos que se encuentran al aire libre, así, y en el subsuelo abajo, que le rascara así como el perrito, ¿verdad? El subsuelo de diferentes profundidades. Según su utilidad y sus características, los recursos mineros se clasifican en metálicos, de lo que habíamos dicho primero, minerales no metálicos y energéticos. Aquí están los tres. Entonces, la pregunta número 2 que tú vas a escribir es: ¿cómo se clasifican los minerales? Le vas a poner ahí en tu cuaderno, ¿cómo se clasifican los minerales? Acuérdate, ponle pausa y ahorita escríbele y ahorita vas a seguir con tu clase, ¿sí? Bueno, 2, ¿cómo se clasifican los minerales? ¿Sí? Y vas a responder en metálicos, no metálicos. Ok. Aquí dice, la extracción de los diferentes minerales y sus yacimientos. ¿Qué es eso de yacimiento? Yacimiento es un lugar donde yace, digo así, yace. La palabra yace quiere decir que está muerto. Bueno, yace quiere decir que yace, ahí está, ya se hace, ahí está, ahí encontramos un montón de oro, por ejemplo, un montón de plata, un montón de sal, un montón de petróleo. Allí donde hay un montón de eso, se llama yacimiento, porque ahí yace, quiere decir
hay mucho, ¿verdad? Ahí está enterrado, ¿verdad? Así como su transformación en productos útiles que esos producen. Por ejemplo, el petróleo se transforma en muchas cosas, en gasolina, en gas, en diésel, en llantas, en nylon, en pinturas. Por eso es que el petróleo, muchos le llaman el oro negro, porque se transforma en muchas cosas también. A ver, muchas veces requieren tecnología especial para transformarlo, ¿verdad? Y dice costosos procesos industriales. Ok, ahora vamos a ver la clasificación en los metálicos. A ver, a la vez también los metálicos, a ver, tienen una característica, los metálicos, por ejemplo, que están duros, así duros, que se llaman metálicos, esos son brillantes al pulirse. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es eso, maestro? Pulir quiere decir cuando le estamos ahí rásquele, puliéndole, va a llegar el momento que le va a hacer, va a estar bien brilloso, ¿verdad? Entonces, cuando brilla así un montón, ¿verdad? Cuando ya lo frotamos muchas veces, eso se llama pulir. Y entonces cuando se pulen, brillan como ¿cuál? El oro, por ejemplo, la plata, el diamante, por ejemplo, brillan, ¿verdad? Brillan y esos entonces se convierten en joyas, después los convierten en joyas. Otro, sirven para obtener metales, sirven para obtener metales. O sea, quiere decir que también, ¿sí? También los utiliza para otras cosas. A ver, por ejemplo, a ver, dentro de los materiales, a ver, los materiales metálicos, hay unos que le llaman preciosos. ¿Eh? Es decir, ¿por qué le llaman preciosos? Le llaman preciosos porque están bien rechulos, como este, mira, como el oro, como la plata, y todo el mundo los quiere, por eso, porque son preciosos, ¿verdad? Entonces tienen un alto valor económico, valen mucho dinero. En casos de escasos, casi no hay en la naturaleza. Quien lo tiene, por eso está muy caro. Se hacen ahí, por ejemplo, los anillos de oro, las monedas, se hacen, ¿verdad? Son preciosos de oro y plata. Hay muchos, hay por ejemplo, oro blanco, oro amarillo, y así hay de varios también. Por ejemplo, la plata es blanca y brillante, por eso son materiales preciosos, también le llaman, son brillantes, se pulen como aquí así, sí, brillantes, se pulen como los preciosos, y ya es el oro y la plata. Otro, hay otros que se llaman materiales también que son metálicos, que son los siderúrgicos. Son metálicos siderúrgicos, como dice aquí, metálicos. Son metálicos, ¿por qué? Porque están duros. Y entonces, ¿cuáles son los siderúrgicos? Ya lo habíamos visto. Son porque esos de aquí hacen el acero. ¿Y cuál es el acero? Pues que sirve para hacer motores de carros, autos, todo lo que tenga metal, ¿verdad? Entonces, todo aquello que se utiliza en la industria, por ejemplo, en los automóviles, esas cucarachas que tienen la mano de chango, que le llaman, ¿verdad? Esas motoconformadoras, no sé cómo le llaman ahí, ¿verdad? Tractores y todo eso, rastras, igual, entonces lo hacen de acero. Y los que se dedican al acero se dedican a la siderúrgica. Siderúrgica, acuérdense, de acero, side. Entonces, como cuáles, por ejemplo, aquí está, miren, cuando se juntan estos tres, se hace el acero, como el carbón,
ese negro, 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 el fierro y el magnesio. Cuando juntamos estos tres, juntamos el carbón, el hierro y el magnesio y se forma el acero. O sea, pues, entonces tiene que revolverlo, dice mezclarlo, ¿verdad? Muchos le llaman mezclar, mezclar, mezclar. Hay que ocupar otras palabras, ya no más de revolver, ¿verdad? Entonces se mezcla y eso es el acero, que es el más duro, uno de los más duros, como entonces se revuelve. ¿Qué cosa? Acuérdense que te dicen, a ver, para hacer el acero que se revuelve, le dicen, se van a decir, el maestro Chintito nos dijo que con carbón, no carbón, como dices tú, no, el fierro se revuelve con carbón, con fierro y magnesio. Así se llama, magnesio, no manguera, no manguera, magnesio, ¿verdad? Entonces vamos a revolver esos todos, es carbón, acuérdate, carbón, fierro y magnesio, se forma el acero. Como estamos aquí, miren, hay cucharas de acero también, hay pilas también. Entonces, y los no ferrosos son buenos conductores del calor y la electricidad. Estos lo ocupamos, se llaman no ferrosos. ¿Por qué no ferrosos? Porque no tienen fierro, ¿verdad? Son buenos conductores de la electricidad, lo ocupan, por ejemplo, como el cobre, por ejemplo, para la electricidad. Aquí los cables, no sé si han visto con los cables como estos, ¿verdad? ¿De qué están hechos? Adentro tienen algo así como otros como blanco, como amarillo, ¿verdad? Es el cobre, es el zinc, el plomo y el molibdeno. Esos para la electricidad, ¿sí? Para conducir. A ver, vamos a aprendernos cuáles son los ferrosos o conductores del calor y la electricidad. Está el plomo, como dice el soldadito de plomo, ¿verdad? Si agarramos el soldadito, ¡ay! nos da toque y luego dice, la electricidad. Por eso los soldaditos, ¿verdad? A veces tienen electricidad. El cobre, si ustedes, a ver, el cobre, si ustedes aquí le rascan aquí, van a ver que está una cosa amarilla, ¿verdad? Es el cobre también. Da toques, ¿verdad? El cobre. No cobre, no cobre, porque el cobre es el cobre que cuando nos morimos, ¿verdad? Pues en el cobre que ahí te vas a meter. No, ese cobre no queremos. Es el cobre. Entonces, es plomo, a ver, soldadito de plomo, acuérdate, el soldadito de plomo ese conduce electricidad. El cobre, no cofre, entonces enredamos de cobre al cobre, el cobre. El zinc, también el zinc. Ustedes por eso es que las láminas, es que le llaman láminas de zinc, si le cae ahí a veces y dice, hola, también esa lámina de zinc, que le llaman como láminas, también el zinc, que es conductor de la electricidad, ¿sí? Y el otro es el molibdeno de molino, como el molino, ¿verdad? Ese molibdeno conduce también la electricidad. Si agarramos el molino de ese que le estamos dando vuelta y le agarramos, ¡ay! O bien te agarra el dedo así, ¿verdad? O bien te da electricidad. Ese molino, ¿verdad? Que contiene la electricidad. Entonces, a ver, ya estamos a ver el plomo, soldaditos de plomo, el cobre, el zinc, como la lámina que hay en la casa a veces, y el molibdeno son los conductores de la electricidad. Entonces, la pregunta número 3, ¿cuánto? Vamos a ver 2, vamos a pregunta número 2. Entonces, vamos a ver. Vamos a preguntar el número 3, a ver cuáles son los metales preciosos. Así le vamos a poner cuáles son los metales preciosos. Y los principales aquí. A ver, no son todos, hay más. El 4, pregunta número 4, ¿cuáles son los siderúrgicos? Los metales siderúrgicos. Aquí le vas a poner metales primero. Estamos en metales. Y después el número 5 le vamos a poner
¿Cuáles son los metales industriales no ferrosos? Y aquí están. O conductores también. Le llaman los conductores de la electricidad. ¿Sí? Ahora, vámonos con los no metálicos. ¿Por qué les llaman no metálicos? Les llaman no metálicos porque no están tan duros. No tan duro, checo, no tan duro. Tan blandito, 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 así como la sal, por ejemplo, la podemos agarrar y así tan blandito, suavecito, checo. Entonces le llaman no metálicos, ¿sí? Entonces los metálicos no son brillantes al pulirse. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros le tallamos, no se pule, no le va a sacar brillo, ¿verdad? Como al oro, la plata. No, estos no. No conducen la electricidad tampoco, no, ahí no te da toque, tú lo puedes agarrar así, no te da toque, Otros no sirven para obtener metales, no sirven. A ver, ¿cuáles son? Pues todos los que se pueden agarrar con la mano y tan suavecito, suavecito como talco. Por ejemplo, a ver, está el azufre, ese que huele a feo, así como a huevo podrido, le dicen, ¿verdad? Dice azufre, así, en los volcanes dicen que hay mucho aquí, entonces huele feo, azufre, muchos así le llaman azufre, viene de azul, ajá, el azufre, se pone azulito también, la varita, pero no la varita mágica, ¿verdad? La varita también es suavecito, chico. La ocupan también la varita, ¿verdad? Para revolverle, para hacer metales, algunos, ¿sí? Está la florita, de como si fuera una florecita chiquita, suavecita. La florita, el flúor. ¿Sí? El flúor, con eso hacen, por ejemplo, con la florita, hacen los ácidos. Ese ácido que... Sí, también la florita lo ocupan para echarle a los metales como el acero, para hacer el acero también chico, y pero más también para hacer la florita, ¿verdad? La florita, los ácidos, meten una flor al ácido y se hace fea la flor. La florita, los ácidos lo hacen de eso. Entonces, acuérdense, a ver, el azufre, huele feo, el azufre de azul, se pone azul, azufre, la varita mágica, como esta que tengo aquí, una varita mágica, miren, la varita de Blancanieves y los 7 enanos. La varita... Quiero que aprendan los niños con la varita mágica. Bueno, esta mi varita mágica es la varita. Sirve para, entonces la varita es un suavecito, no como la que tengo yo aquí, No, a ver, no conducen la electricidad, ¿sí? Está también el grafito, que es la punta de los lápices, acuérdense, gráfico, para hacer gráficos, dibujo, gráfico quiere decir dibujo, es para hacer dibujo, el grafito, acuérdense, grafito como garrafito, así, algo así, garrafito, una garrafita, la sal, la que le echan a la comida, también son no metálicos porque son suaves, se pueden agarrar con la mano, chico. Bueno, y el yeso, que también está suavecito, ¿sí? Cuando han comprado yeso de ahí, lo hacemos, está suave. Entonces, todos esos cantos, el azufre de azul, la varita, la florita de flor, el grafito, la punta del lápiz, la sal y el yeso son no metálicos. ¿Por qué? Porque no están duros. Está bien. Entonces, en la pregunta, ¿en qué pregunta nos quedamos? Ya se me olvidó. En la número 5. La número 6. Póngale a ver la número 6. Póngale cuáles son los minerales no metálicos. Los metálicos. Aquí. La vamos a poner aquí. Número 7. Vamos a ponerle cuáles son las características de los no metálicos, que son estos.
Número 8 se me había pasado. Acá la vamos a poner. La número 8 la vamos a poner. Número 8 acá. ¿Cuáles son las características de los metálicos? Que es esto que está aquí. Esto. Son brillantes al pulirle. Van a escribir eso y esto de acá abajo. Y número 9, esa es la número 8. Características de los metálicos. Por último, vamos a ver los energéticos. La pregunta número 9 van a poner cuáles son las características de los energéticos que están aquí. Se utilizan, dice, para obtener energía, para aprovechar para el funcionamiento de automóviles, la generación de electricidad y la industria. Entonces, por eso se llaman los que nos van a dar la energía aquí. Entonces, la pregunta número 10 van a ver cuáles son los energéticos que conozcan. Y le van a poner estos de aquí. ¿Sí? Los energéticos. Aquí está el petróleo, por ejemplo, se hace la energía. Con el petróleo se hace la gasolina, se hace el diésel y se ocupa para hacer electricidad. También con el carbón se quema y calienta, ¿verdad? Y se hace la electricidad. Y el uranio, acuérdense que es la piedra, que es como si fuera uranio, que tiene como una energía dentro, ¿verdad? Y que esa se hace la energía atómica o nuclear, así le llama, energía nuclear. Aquí en Veracruz está Laguna Verde, así se llama el lugar donde está esa, pero más que es muy fuerte, ¿verdad? Es muy peligroso, ese tipo de energía nuclear. Entonces, número 10, y ya casi terminamos. Ahora sí, dice, los minerales que más se extraen son el oro, la plata, el cobre, el zinc y el fierro. Aquí está la número 11. Entonces sería, ¿cuáles son los minerales que más se extraen? Aquí en México, estamos hablando de México, de México. En México el número 1 es el oro. Como el oro. No el oro de burro. No, ese no. Plata. Pues de mi anillo, el que más se extrae. El cobre para la electricidad. El zinc para las láminas. El fierro para los automóviles, ¿verdad? Que se transforman después. Entonces, de los energéticos más explotados es el petróleo. De todos, el energético que más se extrae en todo el mundo, no nomás en México, sino en todo el mundo, chico, en todo el mundo, son el petróleo, del cual a veces hay guerras, ha habido guerras por petróleo, ¿verdad? Estados Unidos le ha hecho la guerra a muchos países, que se utiliza, entre otras cosas, para la producción de combustibles, para el transporte, ¿verdad? Para los autobuses, los carros, los motos. Es en el transporte, se utiliza el petróleo que se transforma en gasolina, en diésel también. En las industrias, por ejemplo, que son todas las industrias, las fábricas, ¿sí? Utilizan el petróleo. Además, que la materia prima de algunos productos, de diversas telas, por ejemplo, para las telas, hacer telas también, y objetos de plástico, ¿sí? Pues, hay muchas cosas de plástico, ¿verdad? Hay juguetes, por ejemplo, bolsas de plástico, también computadoras de plástico, lo ocupan la carcasa de plástico. Con el petróleo hacen esas tablets, celulares, por ejemplo. Todo eso es de el petróleo, ¿sí? Entonces la pregunta, vamos a ver, la pregunta número 12 sería, ¿cuál es el recurso energético más explotado? Aquí sería la número 12. 12 es el más explotado, ¿cuál es? ¿Sí? Ahora, la pregunta número 13 es, ¿para qué
¿Para qué se utiliza el petróleo? Aquí le vamos a poner para la opción de combustibles, para el transporte, industria, todo eso, telas, plásticos, todo eso vamos a poner en la número 13. ¿Sí? Siguiente. Para mencionar la mayor parte de nuestra producción de petróleo, lo exportamos. ¿A quién le vendemos el número 14? Vamos a ver a quién le vendemos nosotros los mexicanos. ¿A quién le vendemos el petróleo? ¿Quién lo compra? Lo compra en primer lugar Estados Unidos. Estados Unidos también. Primero España también compra petróleo de montón a México y México le vende y trae dinero. Entonces Estados Unidos, España, Antillas holandesas se llama, no costillas, ¿no? No son costillas holandesas. Antillas holandesas, Canadá. Canadá también, India, a los indios también le vendemos. No, así que indio, no, India es la India. Así que nosotros los indios nos venden petróleo. No. Entonces, Centroamérica, también aquí en Centroamérica, América del Centro, que es lo que es Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Panamá, todos esos lugares son del centro de América, también nos compran petróleo. Y Portugal de Puerto Portugal, Gran Bretaña, la Gran Bretaña o Inglaterra, Israel, México ocupa el 14 lugar. Entonces, la número 14 sería a qué lugares le vende México el petróleo. Número 15. ¿Qué lugar ocupa México en producción de petróleo? Recuerden que es el número 14. ¿Sí? 14, ¿verdad? Yo le llamo el número de la cuna. ¿Saben por qué el número de la cuna? Porque se escribe así, miren acá. Antes hacíamos así el 14. Le hacíamos así. ¿Sí? Decía, una cuna. Esta es una cunita, miren, está el niño ahí. Entonces, el lugar número 14 es el lugar de la cuna, ¿sí? Entonces, ¿en qué lugar ocupa México? 14. Bueno, respecto al carbón, ahora carbón. Vamos a hablar del carbón. México es uno de los pocos países latinoamericanos con yacimientos de este recurso. También tiene México, el carbón energético. La única zona productora se localiza en Coahuila, Usados. ¿En dónde? ¿En qué estado? Se pregunta número 16. ¿En qué estado se produce el carbón? ¿En qué estado de México? ¿En qué estado de México? La número 16, anótale. ¿En qué estado de México se produce el carbón? La respuesta es Coahuila, cerca en Piedras Negras, Coahuila, en Sabinas, Coahuila, en Nueva Rosita, otra Rosita, y Musquis, como si fuera Mosco, en Musquis. Entonces acuérdate del Mosco, acuérdate de Rosita, acuérdate de Sabina, de Sábana, la Sábana, y de Piedras Negras, que está negro. Por eso le llaman Piedras Negras, porque son los yacimientos de carbón, son negros grandes, como rocas grandes. Por eso le llaman Piedras Negras en Coahuila, ¿verdad? Acuérdate de la Piedra Negra, que es en Coahuila. Bueno, a ver, y también dice que hay una planta elevado a un calorífico, dice, debido a que el carbón posee un elevado poder calorífico, quiere decir que lo usan para producir calor, lo queman, ¿sí? Produce calor. Es brillante planta de la nava en Coahuila, se llama nava. Es una planta, es una industria grandísima que se llama nava, no sé por qué le pusieron nava, nava. Bueno, pues nava, pues lava, o no sé, nava. En Coahuila para generar energía eléctrica que abastece el norte de México y en menor medida, no, ya estoy hablando como metro payaso, ¿verdad? Bueno, a ver, mi chintito, entonces, pero también dice medida se exporta a Estados Unidos también, chicos.
No, y China, o los chinos, chinito, también ayer le compra chinito, le compra allí carbón, Coahuila, China, chinito quiere carbón. Entonces, Estados Unidos, chicos, a ver, también se utiliza en la producción de acero. Recuerden que para producir acero, que es lo más duro que hay para hacer materiales como autos, motores, es el acero. Y el acero necesita ¿de qué? De carbón. Recuerden que el acero, para hacer el acero, ¿verdad? Se necesita el carbón. ¿Sí? El hierro, fierro, carbón también y el magnesio. Acuérdense que son las tres que vimos acá arriba que se utilizan para hacer el hierro. Aquí están, miren, aquí están, vimos. Aquí carbón. A ver, vamos a borrarle aquí tantito para que se vea. ¿Sí? Dice aquí que para producir el acero, para producir estos tres, carbón, fierro y magnesio, se utiliza el carbón. Carbón, fierro y magnesio, esos tres, se hace el acero. Por eso se llama siderúrgica del acero, como dice aquí, se utilizan esos tres. ¿Sí? Acuérdate bien, si te dicen, a ver, ¿cómo se hace el acero? Acero. Entonces, como aguacero. ¿Ya? Entonces dice el carbón, carbón, el aguacero, el carbón lo deshace, el fierro, hay un fierro, así como cuando estoy tapando en el aguacero, y el manganeso, me pongo una manga, cuando llueve, ¿verdad? Me pongo una manga y me pongo una sombrilla de fierro, ¿sí? Y el carbón abajo se deshace, se hace negro. Entonces, acuérdense, esos serían los tres que se utilizan para hacer el acero. Podríamos ponerlo, a ver. Vamos a ver como pregunta número 17. La pregunta 17 sería, a ver, ¿cómo se hace el acero? ¿Cómo se hace el acero? ¿Con qué? ¿Con qué se hace el acero? Número 18. Número 18. ¿A quién le venden? México, ¿a quién le vende? ¿A quién le vende el carbón? Acuérdense que aquí están Estados Unidos y China. Chinito quiere carbón. Acuérdate. 18. Finalmente, el uranio, recuerden que el uranio es el más peligroso de todos, porque el uranio es como si fuera una pila que tiene mucha radiación, tiene mucha energía, y esa piedrita que tiene, se utiliza para hacer energía, para electricidad atómica, le llaman atómica, acuérdense de átomo, antes había una serie que se llama La Hormiga Atómica, entonces esa atómica era porque pues tenía mucho poder, ¿verdad? El uranio es una piedra que brilla, bueno, no brilla, sino que tiene mucha energía. Lo utilizan para hacer la energía nuclear, le llaman nuclear, tiene un núcleo, un centro, o atómico, también porque tiene átomos, ¿verdad? Entonces le llaman mineral radiactivo. Es un mineral, por eso se llama radiactivo, que sí que hace mucho mal, mucho daño al cuerpo. Entonces es el uranio, acuérdense. Entonces la pregunta número B19, le van a preguntar ¿qué es el uranio? Número 19, ¿qué es el uranio? ¿Sí? Ok. En Veracruz se encuentra la planta nucleoeléctrica, la única que hay en el país, de Laguna Verde, mientras que en Chihuahua y Nuevo León se localizan los principales yacimientos de este mineral. Entonces la pregunta 20, la última, a ver, la pregunta 20 dice, ¿en dónde se encuentra la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde? ¿En dónde se encuentra? La respuesta es
en Veracruz. Veracruz, Veracruz, chicos. Veracruz, Veracruz. En Laguna Verde, ahí es el lugar, cerca de Jalapa. Ahí está Laguna Verde, está la núcleo eléctrica, ¿verdad? Ahí tienen uranio, ahí se hace la energía atómica, la energía nuclear, ¿verdad? Que es muy peligrosa, muy peligrosa, pero se produce mucha energía, ¿sí? Mucha electricidad. Bueno, niños, creo que hemos terminado, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora los mapas de la página 52 y 53 del Atlas de México. Esto tienes tu Atlas y van a contestar las siguientes preguntas. Pregunta número 1, pregunta número 2, pregunta número 3 y la pregunta número 4. 4 preguntitas nada más de tu Atlas en las páginas 52 y 53 de tu Atlas de Geografía, ¿sí? Entonces, también vamos a ver lo siguiente, y aquí ya vamos a aplicar lo aprendido, que ya es lo último, ¿verdad? Dice, la industria de los minerales, dice, la industria transforma los minerales, o sea, las industrias quiere decir las fábricas. Hay algunos que los minerales los transforma y otras materias primas en productos que utilizas. Claro, en los ventiladores, por ejemplo, vemos nosotros los vidrios, esos ya son transformados, el vidrio lo hacen, lo mezclan, ¿verdad? Con silicio, por ejemplo. Dice, a esta industria se le llama manufacturera, ¿sí? O entonces, la palabra manufacturera, como que viene de la palabra mano, ¿qué mano? ¿Qué mano? Entonces, porque utilizan ellos, ¿verdad? La mano del hombre para poder transformar los metales, por ejemplo, el vidrio, lo transforman en muchas cosas, ¿verdad? Como en ventiladores, en computadoras, los utilizan, los transforman, ¿verdad? Y en celulares, relojes y todo eso lo transforman. Y entonces esa industria que transforma algo se llama la manufacturera. Entonces está integrada por empresas que se van desde más pequeñas, como las tortillerías, por ejemplo. Hacen la tortilla, la transforman el maíz en tortilla, por ejemplo, es manufacturera. Las panaderías también son manufactureras. Hasta grandes fábricas también, como las armadoras de automóviles, por ejemplo, son grandes fábricas manufactureras también. Fábricas de juguetes también hay embotelladoras de refrescos, por ejemplo, también son manufactureras, empacadoras de alimento, entre otras. Entonces, la última pregunta, y el bicho que ya habíamos terminado, es la 21, pues, ¿qué son las manufactureras? A ver, ¿qué son las manufactureras? ¿Sí? Y van a poner todo esto que está aquí. Manufacturera, está integrado, pequeñas, todas esas tortillerías, panaderías, todo eso son las manufactureras, ¿sí? En México también dice la extracción y distribución de petróleo. Acuérdense que en México hay mucho petróleo, el del gas natural están a cargo del gobierno federal a través de la empresa Petróleos Mexicano, Pemex. Acuérdense que Pemex, esa empresa que se utiliza, ¿verdad? Que México ha utilizado desde el tiempo para extraer el petróleo, se llama Pemex. Pemex es una gran industria gubernamental federal, del gobierno federal, que es Pemex. Pemex quiere decir Petróleos Mexicanos. Así, por eso no sé, vean ustedes las camionetas que dice Pemex, es Petróleos Mexicanos, ¿verdad? Entonces, también esa empresa ha utilizado, ¿verdad? 21, 22, entonces a ver qué significa 22, qué significa Pemex. Le van a poner Pemex, ¿qué significa Pemex?
Eso puede venir en el examen, por eso la estoy poniendo. Pemex. Y la pregunta última, ahora sí, dice, carbón mineral, dice, carbón mineral, entre otros usos, se utiliza como combustible para generadores eléctricos. Entonces el carbón, aparte, también se utiliza para combustible, dice, lo hacen combustible para generadores eléctricos. Acuérdense, para la electricidad también, el carbón. Muchos están hechos, por ejemplo, esos que se arrancan en el carro, por ejemplo, dicen el carbón, que ya se les desgastó el carbón, entonces para eso lo utilizan también, ¿sí? Los pellets, a ver, los pellets son pequeños aquí como estos, miren, metales de dióxido de uranio que se usan como combustible para los reactores nucleares, o sea que ahí le echan esos pellets, ¿sí? Pellets, como pellejo, esos pellets, pues son, si los echan, ¿verdad? Para que ahí se produzca la electricidad, de esos pequeños metales que se llaman pellets, que están hechos de reactores para los reactores nucleares, para hacer electricidad también, ¿verdad? Ahí están los famosos pellets. Entonces, ¿sí? Tenemos estas 4, hay mucho trabajo, hay mucho trabajo. Y ya para terminar, a ver, vamos a hacer, dice que van a ver en tu atlas otra vez la página 58 y van a contestar esta pregunta número 1. ¿Qué entidades tienen mayor producción manufacturera? Quiere decir, acuérdense que la manufactura es la transformación de las cosas. ¿Qué entidades o qué estados son los que más? No, vas a mencionar unos 3 o 4, nada más, no muchos. Y por último, el número 2, la última pregunta, ¿cuáles tienen menor producción manufacturera? Que dice que casi no producen, los últimos que casi no producen, vas a poner unos 4 estados aquí, y acá también otros 4 estados, tanto los que tienen mayor producción y los que tienen menor producción, ¿sí? Pero, entonces nuestra entidad también investiga las manufactureras, ¿sí? Que hay en tu entidad y presenta el grupo los resultados de tu búsqueda. Entonces ya los números, el número 3, pregunta número 3, dice que vas a buscar en esa misma, aquí, en la 58, en Veracruz, ¿qué industrias hay manufactureras? En Veracruz, póngale ahí, en Veracruz, ¿cuáles son las industrias manufactureras que hay? Bueno, niños, pues creo que esto ha sido todo. Ahora sí, y espero que te haya gustado, ¿verdad? Aunque está un poquito largo pero ni modo, ya nos vamos a ir de vacaciones, ¿verdad? Pues trabaja, estudia mucho, porque eso va a venir en el examen, a ver cuáles son por ejemplo, los minerales metálicos, los no metálicos, ¿sí? Los energéticos y cuáles son, qué es Pemex, dónde están las principales industrias y todo eso, el carbón, dónde lo sacan el carbón, cómo se hace el metal, los metales como el acero, cómo se transforma y todo eso. Entonces, cuáles son las manufactureras, son pues cosas que debes tú saber, ¿verdad? Porque eso luego te preguntan en exámenes y son conocimientos que debes de obtener. Bueno, niños, pues gracias por haber estado con nosotros y se despide de ustedes el maestro Chintito. Espero que te haya gustado su clase.